Hoy nos sumergimos en la palabra de Dios, específicamente en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12, donde se nos insta a ser fuertes en el Señor y en su gran poder. Se nos llama a revestirnos de toda la armadura de Dios para resistir las astucias del enemigo. Recordemos, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas que operan en lo invisible para influir en lo visible. La vida cristiana es una batalla constante. Nuestra fuerza no reside en nosotros mismos, sino en Dios. No estamos llamados a cazar demonios, sino a permanecer firmes en Cristo, conscientes de que la oposición es espiritual. La armadura de Dios es defensiva, como se nos recuerda en Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 14 y capítulo 6, versículos del 15 al 17. Cada pieza de esta armadura es para resistir, no para atacar. La espada del Espíritu, por ejemplo, es un arma corta usada para defensa personal, no para ofensiva de conquista. Nuestro llamado es a defender la fe, no a inventar batallas místicas. La principal batalla que enfrentamos es interna, como lo demuestran Romanos capítulo 7 versículo 23 y Gálatas capítulo 5 versículo 17. La guerra espiritual no es solo contra demonios, sino principalmente contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. La santificación es una parte esencial de resistir al diablo. Muchos buscan reprender demonios externos, pero descuidan vencer la tentación interna. La guerra también se libra en la mente. Según 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, usamos las armas poderosas de Dios para derribar las fortalezas del razonamiento humano y destruir argumentos falsos. Las fortalezas no son demonios en las esquinas, sino sistemas de pensamiento, filosofías e ideas contrarias a la verdad de Cristo. Jesús nos dejó el mejor ejemplo de resistencia en el desierto, como se relata en Mateo capítulo 4, versículos del 3 al 4. Respondió a la tentación con la palabra de Dios, defendiendo su obediencia al Padre. La guerra espiritual se gana con obediencia y fidelidad a la Escritura. En Mateo capítulo 12 versículo 29, se nos recuerda que Jesús es el más fuerte que vence a Satanás. No necesitamos inventar fórmulas para atar al hombre fuerte. Cristo ya lo venció en la cruz, como se nos recuerda en Hebreos capítulo 2 versículo 14 y Colosenses capítulo 2, versículos del 14 al 15. Nuestra parte es permanecer en esa victoria viviendo en santidad y obediencia. En el enfoque moderno de la guerra espiritual, a menudo se cae en la exageración mística, la mercantilización, el espectáculo y la dependencia de líderes. Se enfatiza etar demonios en lugar de crucificar la carne y vivir en santidad. Sin embargo, la armadura de Dios es defensiva, la mayor batalla es contra la carne, y la guerra espiritual es derribar mentiras con la verdad. Jesús nos mostró cómo resistir, con la palabra. El enemigo ya fue vencido en la cruz. Finalmente, reflexionemos sobre algunas preguntas. ¿Estoy usando la armadura de Dios diariamente para defender mi fe o confío en mis fuerzas? Reconozco que mi mayor enemigo no es externo, sino mi propia carne que debo crucificar cada día. ¿Qué pensamientos, filosofías o ideologías he permitido en mi mente que necesito llevar cautivos a Cristo? ¿Respondo a la tentación con la palabra de Dios como Jesús lo hizo, o cedo buscando excusas? ¿Estoy viviendo la guerra espiritual de manera bíblica o me he dejado influenciar por prácticas modernas sin fundamento? Recordemos, la verdadera guerra espiritual se vence permaneciendo firmes en el Señor, crucificando la carne y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo.